Bien, continuamos con esa segunda parte de la sesión, de la parte teórica de nuestra sesión, y regresamos con la maestra Mónica Arzós, que nos dice que la ciudad o el barrio, de igual manera, deben de ser proyectadas para ofrecer espacios habitables, donde el ser humano pueda desarrollarse social e individualmente. El arquitecto, las arquitectas, deben saber elegir, sobre todo prescindir, pues en ocasiones menos es más, sí, como lo decía Mies, al hablar de espacios habitables. El espacio habitable, y lo pongo en amarillo, no solo debe permanecer dentro de la vivienda. O sea, no debemos de caer en el error de que, como se dijo, que la vivienda es el espacio más íntimo del ser y que por lo tanto es un escenario, un ejemplo ideal para entender la habitabilidad, se entienda que solamente queda en la casa. No. Este debe de replicarse, nos dice la maestra Mónica, creando espacios privados y urbanos para que el ser humano los habite y se apropie de ellos, que los convierta en suyos y pueda desenvolverse en plenitud. Aquí es muy importante entender que entonces esta relación de la casa, la calle, el barrio, el distrito, la ciudad, etcétera, será muy importante. Pero no nada más espacio público, espacio abierto y tu casa, sino también los diferentes edificios que va a cubrir las diferentes necesidades. Es algo muy importante y no debemos de perder nunca de vista eso. Miren, aquí está justamente lo que les decía. A ver, esta relación justamente también que nos señala Adolfo Gómez Amador, nos habla de ciertos modos de vida que vamos a platicar en clases más adelante. Los modos y las formas de vida, los estilos de vida, van a obedecer a ciertos patrones de conducta, y estos patrones van en relación con diferentes características. Hay una relación muy específica entre el individuo con su entorno. Aquí nos está señalando la habitación, en este caso a manera de la cualidad de habitar dentro de la casa dentro del barrio, el barrio dentro de la ciudad, y aquí nos lo está englobando dentro del aspecto cultural. Claro, aquí podríamos especificarlo y quizás hasta desglosar otros puntos, como les había dicho ahí, de la calle, el aspecto natural, ambiental, etc. Pero es muy importante, veamos cómo estas escalas van a ir cambiando. ¿Por qué es importante esta gráfica? Porque si nosotros queremos proyectar, tenemos que ir pensando también para quién. No es lo mismo nada más para una persona, para una familia, para un barrio, para una ciudad. Entre más grande es el proyecto, a veces más indiferente es para la gente. Lo cual tenemos que evitar que eso pase. No porque si vamos a hacer una central camionera, trate de yo diseñar las condiciones mínimas de habitabilidad, esas sí deben de estar, pero no las puedo personalizar porque no sé quién va a estar. Pero en el caso de una casa que sí conozco quiénes van a estar, lo tengo que personalizar. Pero ¿qué pasa si es una torre de viviendas? Yo no sé quiénes van a habitar. Entonces debo de generar un espacio lo suficientemente flexible para que se adecue a las características generales de una familia. Más adelante platicaremos que ya la familia tradicional no existe. Cada vez la familia ha generado diferentes vertientes. Entonces más adelante veremos esto y veremos cómo hay ciertas características de flexibilidad que se pueden manejar. ¿Qué problemas tiene la habitabilidad? Pues evidentemente todo aquello que genere un obstáculo para el desarrollo mínimo de las condiciones de habitabilidad en las diferentes escalas, tanto en la doméstica como en la urbana, como en otros géneros o escalas arquitectónicas, pues ese es un problema. Y las hay desde siglos atrás. El problema ahora es, y a partir de esta imagen de Sonia Lombardo de 1996, que ya es bastante poco actualizada, podemos ver cómo ya hay una mancha urbana en donde fue creciendo y generando también, lamentablemente, enclaves, espacios en donde no nada más la desigualdad, sino problemas de habitabilidad
muy característicos, como los llamados cinturones de miseria. Son estos lugares que parecen como ciudades perdidas, en donde aspectos de habitabilidad urbana parecieran pasar a un quinto plano, y ni se diga de las características de habitabilidad doméstica. La ciudad es tan grande que podemos encontrar contrastes como esto que está en Santa Fe. Una zona que pareciera lo más moderno y sofisticado, y otra zona que tiene otras características que pareciera ser todo lo contrario. ¿O será que el otro es más inhóspito, menos habitable, más indiferente, más hostil? Y quizás el otro es más familiar, más barrial. Se los dejo ahí para su reflexión. ¿Qué problemas? Hay muchísimos. Los cinturones de miseria o ciudades perdidas, que en otros lados son llamados favelas. ¿Cómo se les llama en Colombia? Siempre se me olvida. Que era muy común en los 90. Bueno, ahorita me acuerdo. Tienen diferentes nombres en otras ciudades latinoamericanas, en otros países latinoamericanos. La gran cantidad de vehículos. ¿Qué hacer con tanto vehículo? De pronto pareciera que la ciudad son para los vehículos y no para las personas. El ineficiente transporte público en una ciudad como la de nosotros, en donde sí se dice agarrar la bicicleta, pero agarrar la bicicleta desde la Gustavo Madero para irse a la Coyoacán, a la alcaldía de Coyoacán, no es tan fácil. ¿Ok? La falta de agua, el desperdicio de la misma y la gran cantidad de fugas que hay del agua. En un lugar en donde las proyecciones a mediano o corto plazo nos están diciendo que vamos a tener grandes problemas de agua. Una contaminación en lo visual, en lo auditivo, del aire, del suelo, etc. Una planificación sin ordenamiento en la periferia. La ciudad sigue creciendo, no nada más en lo alto, sino también en lo ancho. Por lo menos en lo alto se busca una planificación por la idea de querer hacer grandes edificios, etc. Pero ¿qué pasa en lo ancho? Pareciera que de pronto no nos interesa la ciudad y se generan graves problemas a futuro. El crecimiento parece que desmedido de la ciudad, y la pandemia. Hoy en día la pandemia nos ha dado un zape a todas y a todos. Y no nada más a mexicanas y a mexicanos, a todo el mundo. Que sí existen por ahí personas que dicen que todo esto es falso, que es una onda que nos quiere controlar el gobierno y que experimentan. Ya saben, fanatismos y puntos de vista los hay y se respetan. Pero lo que es un hecho es que nos ha puesto a pensar hoy en día que se requiere una flexibilidad espacial muy importante, y que es importante aspectos como la ventilación, que es importante de pronto replantear algunos esquemas de higiene en la convivencia, etc. Hay muchas tendencias hoy en día que busca, que le inquieta a la arquitectura y a la ciudad. Aquí estoy enlistando algunos, y créanme que no son la totalidad, son simplemente algunos a mencionar. Se busca ahora la reorganización de usos de suelo y planificación del crecimiento de la ciudad. Generar ciudades policéntricas, o sea, ciudades en donde no nada más está el centro histórico, sino una serie de centros en donde pueda de pronto repartirse la responsabilidad jurídica, económica, religiosa, etcétera, y que no sea todo el centro histórico. La acupuntura urbana, que platicamos más adelante a qué se refiere. La sostenibilidad, que es esta relación de economía más sustentabilidad más sociedad, que pareciera que es ahora agenda de todas y de todos los políticos, etcétera, pero quién sabe qué está pasando ahí. La reutilización de los espacios históricos es muy importante esto, debido a que están las construcciones, crecemos a lo ancho, pero a lo alto, pues resulta que en los centros históricos, en los diferentes centros, pues hay mucha vivienda o muchas construcciones antiguas. ¿Qué hacer? ¿Tirarlas? No, porque tienen un gran valor. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos integrarlas a una nueva dinámica? ¿Requieren que se les integre a una nueva dinámica? No sé, ese es otro tema. Luego platicaremos algo de ello.
el aprovechamiento de los corredores urbanos, la movilidad, una movilidad que le llaman sostenible, la idea de articular al peatón con el ciclista, el transporte público, etcétera. El rescate del espacio público y vacíos urbanos, de pronto esos grandes vacíos que se encuentran por ahí perdidos en la ciudad. Un rigor normativo y de reglamentos, pero también la idea de espacios flexibles, no nada más en lo arquitectónico o en lo doméstico, sino también en las plazas, en las ciudades. De pronto como un espacio puede, este concepto de resiliencia, como un espacio de pronto puede ser resiliente y atender o cambiar su uso, su actividad, atendiendo una necesidad emergente y después regresar poco a poco a su actividad original o a una actividad parcialmente distinta. Lo vimos y lo hemos estado viviendo con la pandemia. ¿Qué pasa con estas grandes plazas? 1.5 de distancia entre personas. En una ciudad como esta, ¿cómo? Se habla de que queremos regresar a la escuela con un 30% de aforo. Ojalá el transporte público llamado metro estuviera a un 30% de aforo, lo cual no lo es. Estará en un 120% de aforo, como siempre, cuando son las horas pico. ¿Qué hacemos ahí? Si tenemos aquí otra persona y aquí otra persona. Es muy complicado. La Ciudad de México ha crecido de tal forma que su mancha urbana, la mancha metropolitana, está más allá de lo que es la Ciudad de México. Ahora ya llega a gran parte del Estado de México y de pronto hasta un municipio del Estado de Hidalgo. Entonces, somos más de 21 millones de habitantes en la Ciudad de México y su zona metropolitana. Son muchísimas personas. Entonces, bueno, vamos a ir viendo esto. Bien, entonces es muy común en esta ciudad enorme encontrar estos contrastes tan drásticos. Vamos a encontrar de pronto en lugares al norte, al sur, al oriente, lugares como Cuautepec, en donde la gente que ha ido de pronto pareciera que está subiendo un cerro y literal ves todo el paisaje lleno de casas que generalmente son de autoconstrucción. Y que las condiciones de habitabilidad urbana no son las adecuadas. Surgió esta idea de pronto de pintar las fachadas también, ¿no?, en ciertos lados de la ciudad, y eso copiándolo de otra parte del mundo, como para que olvidemos un tanto estos problemas, para que de lejos veamos como un mural y digamos, ay, mira qué bonito, ¿no? No hay pobreza, no hay problemas de habitabilidad, no hay problemas de desigualdad. Mira qué bonito mural ahí en el cerro. Fíjense aquí cómo de pronto hay un enclave con construcciones que son de diferente valor económico en relación con todo. Eso es algo que encontramos muy común en la Ciudad de México. Los problemas al interior de la vivienda doméstica, vivienda improvisada, eso sí, siempre con su televisión de paga, pero con condiciones no adecuadas para el adecuado desarrollo de sus habitantes. Sin embargo, esas personas tienen este afecto hacia aquello en donde crecieron o aquello que han construido con mucha dificultad a lo largo del tiempo. Eso también es muy importante. Sí, una cosa es lo que vemos, pero otra cosa es esa relación que existe de ellas y de ellos con sus construcciones. Entonces no es que nosotros lleguemos y les digamos, a ver, les voy a enseñar a cómo se vive. No. Pero sí generarles un entorno que ellas y ellos puedan adecuar a sus estilos y formas de vida. Sin caer en esto. Esto es uno de los peores errores. Son imágenes de un fotógrafo que es Jorge Taboada, quien pueden buscarlo en internet. Tiene fotos bien interesantes. Donde podemos ver aquí estos mosaicos en Escobedo y Cadereyta, allá al norte del país. Y que no es nada más del norte, lo encontramos en Querétaro, a las afueras de la Ciudad de México. Y bueno, por todos lados. Las casas de interés social construidas por una inmobiliaria que genera todo igual.
Vean esto es terrible. Este Jorge Taboada tiene una obra que se llama Alta Densidad y él nos dice, son paraísos donde tienen una perfección en su composición geométrica, también porque representan el sueño de muchos de tener una casa en la que se imaginan que vivirán felices. Pero, por otra parte, son lugares siniestros. Son muy pequeños, no tienen áreas verdes y están en los suburbios, muy lejos de las ciudades, donde, por cierto, trabajan las personas que van a vivir aquí. Me angustia mucho pensar que la gente pueda vivir ahí, en estas casas de menos de 50 metros cuadrados. Ojo con eso, porque hoy en día ya dentro de la ciudad, en las alcaldías centrales, se están haciendo torres de departamentos en donde dicen todo en 50 y tantos metros cuadrados. Perdón, pero 50 y tantos metros cuadrados no son... Ya de entrada uno sabe que no es la superficie propicia para una adecuada habitabilidad para una pareja. Quizás para una persona podría ser, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Vean, esto es en Querétaro, en Ciénega de las Flores, Nuevo León. Todo el contexto, está descontextualizado esto, no importa lo que pasa alrededor. Y vean todo esto. ¿Dónde está de pronto aquí un espacio, área verde, un equipamiento de tienda, de comercio? ¿Dónde está eso? ¿Dónde puedo salir a jugar? No. ¿Dónde puedo salir a tener algún tipo de recreación? No. ¿A poco tengo que tomar el camión a no sé dónde para ir a jugar a la pelota? ¿No? Y vean estas casitas. Se me olvidó, pero bueno, seguramente luego pondré por ahí las imágenes estas de los departamentos o casas tan famosas que les dieron allá en Mérida, en el, creo, año anterior o 2 años, no recuerdo, que fueron muy criticadas, ¿no? Una casita que no cumple con condiciones mínimas de habitabilidad en la zona maya, en fin. Vean, en García, Nuevo León, Escobedo, Nuevo León. Y se vuelve así, se replica y pareciera esto ser eterno. Hay un caso muy preocupante que es, hay quien ha dicho que esto fue el declive de la habitabilidad, el declive del habitar de la especie humana. Es la ciudad de Kowloon, en Hong Kong. Existió. Era una ciudad amurallada que así decirlo, se ensimismó respecto a sus habitantes y su construcción, y que comenzó a crecer, obviamente no a lo ancho porque estaba amurallada, sino sí a lo alto, y generó espacios totalmente negados a condiciones de habitabilidad. Ese fue el caso de Kowloon. Estas fotografías, hay fotografías que corren en internet que están muy photoshopeadas. Hay una foto de un patio donde pareciera que es enorme, no, es un Photoshop y hace que se vea enorme. Hay que tener mucho cuidado también con eso. De entrada ya sabemos que China es uno de los lugares en donde hay una alta densidad de población. Entonces sus ciudades son muy densas y la habitabilidad es muy densa. Las necesidades de habitación, perdón. Sabemos que en lugares como Corea, Japón, China, habitar en espacios pequeñitos es algo muy característico dada la alta densidad, la economía y de pronto las características y la cultura de las personas. Entonces, esto que estamos viendo son las calles o los pasillos que se generaron entre construcción y construcción dentro de la ciudad de Kowloon. O sea, no había espacios abiertos donde les dieras el sol. Vean la cantidad de tubos, de humedad. Ya se imaginarán cómo ha de oler, los animales que ha de haber. Y esto era la ciudad de Kowloon. Ya no existe la ciudad de Kowloon. Vean la fachada, cómo eran construcciones una encima de otra, totalmente en hacinamiento. Si le tocó buen asolamiento, qué bien. Si no, qué pena. Imagínense aquí, o como puede sentirse mucho calor, como podría sentirse un frío terrible. Tendríamos que ver en qué parte estaba esto, ¿no? Resulta que la ciudad de Kowloon a finales del siglo XIX era esto, y fue creciendo en torno al siglo XX para que en el año 1990 tuviéramos esto. Ya después fue tumbado y ahora es un jardín, es un área verde, pues. Vean, aquí hay una fotografía aérea de cómo estaba la ciudad en los 90s.
Vean cómo estaba todo en hacinamiento. Hay algunos pequeños patios por aquí, pero de pronto no son las condiciones adecuadas de habitación. Y vean cómo en su entorno habían espacios abiertos, etcétera, pero este pequeño barrio que tenía, podemos decir que si tenían 50,000 habitantes en 25,000 metros cuadrados, prácticamente habían 2 personas cada metro cuadrado. Es muy complicado entonces las condiciones de habitabilidad ahí. Aquí hay un esquema en donde podemos ver, pues es como un corte, por así llamarlo, de este conjunto. Y vean cómo la parte central, lo que era una especie como de pasillo, calle que se formó entre dos construcciones con pésimas condiciones de habitabilidad. Digo, pones una ventana como para qué. Y quizás los más afortunados sean los de hasta arriba, ¿no? Porque les podía dar buena el aire, podían tener vista, etcétera. Pero imagínense habitar aquí o habitar de este lado. Es muy complicado. Entonces se formaban espacios como estos. Y este es el espacio más amplio, es esto. Imagínense este punto. Hoy en día ya es un parque y se encuentra al centro una construcción de lo que era esa ciudad amurallada, como para no olvidar que existió y evitar que vuelva a existir. Algo muy común de estos lugares es, por ejemplo, estos cubículos ataúd. Debido a al gran valor o la alta renta para tener una vivienda en un lugar con una alta densidad como esta, se han buscado alternativas como estas llamadas cubículos ataúd. Es una obra de Benny Lam, quien la quiere buscar en internet, en donde podemos ver personas que habitan en lo que pareciera ser una cajita y ahí meten todas sus cosas, ¿no? Ahí están habitando, ahí están viviendo, sí están haciéndolo, pero ¿tienen las adecuadas características de habitabilidad? No tienen ni luz natural. También estamos hablando que, bueno, son personas que llegan, duermen y se van a trabajar, ¿no? Pero esto no es una vivienda digna. Cuidado, porque es un término muy utilizado por los programas sociales y el gobierno, la vivienda digna. Aquí otras fotografías, vean cómo es una especie de caja metálica. Apenas hay para colgar tu ropa, poner ahí un ventilador, hasta para ver la televisión complicado, ¿no? Vean esto. Además los aspectos de higiene se vuelven cada vez más complicados, ¿no? Tus pertenencias, tus cosas, prácticamente vives encima de ellas o ellas encima de ti. Vean esto. De pronto lo ves y es angustiante ver esto. ¿Cómo se sentirían ustedes, piensen por un momento, el habitar un lugar así? Y más si tienen claustrofobia, ¿no? Hasta para estirarse. No te puedes poner de pie. Apenas te hincas. O lugares así. Y en México hay aspectos así. Hay lugares en donde sí se tiene que habitar así, ¿no? Prácticamente ahí te sientas, lavas al mismo tiempo, comes y cocinas al mismo tiempo. Entonces, ¿se puede vivir así? Sí, se puede vivir así. ¿Tiene las condiciones mínimas de habitabilidad? No. Entonces, si yo genero una propuesta, ¿les voy a enseñar a vivir? No. Les voy a generar un espacio en donde ellas y ellos puedan adecuar el mismo a sus necesidades. Punto. Hay personas que de pronto, y eso es cierto, que les encanta acumular cosas. Y que tienen cajas y botes y bueno, eso ya son cosas personales. Si tú quieres vivir así, bueno. Pero darles el espacio para que ellas y ellos adecúen este espacio a sus necesidades. Vean, aquí hay otra fotografía. Y entonces esta idea, una casa en Polonia, ¿no? De Jakub Szkenczynski, no sé si se pronuncia así, no sé polaco,
eh, de pronto vienen esas ideas interesantes. Si tengo un espacio mínimo, ¿cómo generar un espacio mínimo con condiciones de habitabilidad? Y aquí hay una propuesta muy interesante, ¿no? Puede ser, esto pudo haber terminado siendo una caja ataúd, ¿no? Un cubículo ataúd, como los anteriores, pero tiene propuestas muy interesantes. Aunque yo sigo con la idea de que veo a ese tipo y veo que sufre, no sé. Es un espacio lindo, es un espacio con una propuesta creativa, de diseño interesante, pero ahí yo veo que la está viendo a ella como mátame por favor, por favor, lo necesito. Muy interesante, se pueden ocultar las escaleras, ¿no? En este pequeño espacio que queda entre un edificio y otro. Insisto, hay un muy buen acomodo, una propuesta compositiva interesante, pero bueno, tampoco es que cueste 2 pesos hacer esto. Y esta idea que también viene de Oriente, los hoteles cápsula, que hasta donde yo sé, no me he metido recientemente al tema, si alguien lo tiene ahí que me lo comparta, con el coronavirus muchas de estas franquicias estaban cayendo en bancarrota, porque prácticamente tú estás rentando una habitación que es una especie de ataúd, en donde todas las cosas, tus pertenencias las dejas afuera, el baño, etcétera, se encuentra afuera, es común, pero tu cama, pues tú te metes ahí a dormir, a ver la televisión, a escuchar música, a estudiar, qué sé yo, y se acabó. Y así tenemos ejemplos justamente ahí en Japón. La idea de tener estos hoteles cápsula, meterse ahí a vivir, a dormir, unas noches, una noche, etcétera, y de diferentes diseños, modelos, etcétera. Evidentemente requiere un aseo constante. Y podemos tener diseños padrísimos. Por ejemplo, esto ya en donde es una habitación. Prácticamente es una habitación, cierras con estas persianas plegables y se acabó. Esta persona se muestra muy feliz. Vean qué interesante cómo se están indicando los números de las habitaciones. Parecen unas reglas ahí. Pues uno lo ve y además no son habitaciones baratas, ¿eh? Y esta se ve que es mucho menos barata, pero bueno, se comenzó a hacer una moda que comenzó a romper fronteras con la globalización. Aquí hay unos en Malasia, ¿no? A manera de como especie de contenedores, una cosa así. Por lo menos esta tiene mayores características de habitabilidad como estas. Y México. Esto es México y esto es la terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México. Está esta propuesta de hotel que se llama Isalip, en donde tú rentas una de estas habitaciones, todas tus pertenencias las dejas fuera, hay baños generales, etcétera, pero tú rentas estas habitaciones. Precios no sé, alguien si lo comparte lo agradecería mucho, pero esa es otra de las posibilidades que llegaron a México. Y hay otros como el Tubo Hotel en Tepoztlán, Morelos, en donde se están utilizando estas estructuras que se utilizan para los tubos y lo adecuaron para hacer hoteles. Pues es la misma idea que esto, nada más que acá está más hipster. Y para finalizar la clase, nada más como para dejarlo a reflexión, después lo platicaríamos, cómo se han transformado las condiciones de habitabilidad derivadas de la pandemia por el COVID-19. Nos ha cambiado a todas y a todos nuestros espacios y nuestras condiciones de habitabilidad. Aquí nada más generaría estas como preguntas para que reflexionemos y que en las evidencias que ustedes van a entregar generen algún gráfico, alguna propuesta en donde busquen ustedes reflexionar sobre alguna de esas preguntas. Una de las preguntas es, ¿hay que hacer adaptaciones a las preexistencias, o sea, a los edificios existentes? ¿Cómo hacer propuestas resilientes en la arquitectura? ¿Cómo hacer espacios funcionales, espacios flexibles en lo funcional y en lo estructural? ¿Cómo es la arquitectura efímera o arquitectura de emergencia? ¿Cómo es o cómo será la reutilización o la transformación de los espacios? ¿Cómo modificará los modos de vida y los programas arquitectónicos la pandemia?
Nos dice por aquí la profesora Ingrid Quintana. El aislamiento debería conducir a la población en general a pensar en el papel de la arquitectura en sus vidas cotidianas. Ahora nuestras vidas son la casa donde también comemos, donde también generamos actividades de recreación, donde también dormimos, se convierten también en estudios, oficinas, salones de clase. Híjole. Por ahí el escritor Kyle Shaika dice, el temor a la contaminación controla en qué clases de espacios queremos estar. El espacio que se necesita para la cuarentena es, ante todo, defensivo. Hasta aquí vamos a dejar la sesión del día de hoy. Les agradezco mucho su atención y por favor generen dudas, pregunten en el Classroom, generen unas evidencias con mucho cariño y nos estamos viendo dentro de 8 días. Cuídense. Adiós.